Soberano Dios, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y de igual manera en su nombre te pedimos que nos ilumines, nos abras el entendimiento para entender, para comprender tu santa y bendita palabra. Te lo rogamos con acción de gracias, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El apóstol Pablo decía lo siguiente a los efesios, ¿no? Decía que a causa de su amor y de su fe, él le pedía a Dios que les diera espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando los ojos de su entendimiento para que comprendieran tres cosas: esperanza, herencia y el poder de Dios, que se manifestó resucitando al Señor Jesucristo de entre los muertos. Eso lo dice en el capítulo 1, pero en el capítulo 3 a los Efesios Pablo dice de igual manera que a causa de la fe y del amor de los creyentes en Éfeso, él le rogaba a Dios que fortaleciera su hombre interior. Eso está en el capítulo 3 de Efesios. Que fortaleciera su hombre interior a través de su Santo Espíritu, para que pudiese habitar Cristo por la fe en sus corazones y pudiesen comprender la profundidad, la longitud, la altura, la anchura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Pues bien, esa es mi oración al Señor, que en verdad Él, a cada uno de nosotros, tanto a ustedes como a mí, fortalezca nuestro hombre interior, para que pueda habitar Cristo por la fe en nuestros corazones y podamos entender la magnitud del amor del Señor. Que hay un canto que dice que es tan ancho que no podemos ir, tan profundo que no podemos ir debajo de Él. Ese es el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios. Bien, repaso para que nos ubiquemos donde vamos a estar hoy. Comencé definiendo una serie de palabras: la palabra parusía, la palabra apocalipsis y la palabra epifanía, que significan presencia, que significan revelación y manifestación. Hay una palabra que no la incluía allí. Por cierto, que es una palabra también mal utilizada, que es la palabra maranata. La palabra maranata, que es muy utilizada por los carismáticos. Y cuando yo hablo de carismáticos, me refiero a pentecostales unidos, católicos carismáticos y pentecostales trinitarios. Pentecostales unitarios, católicos y pentecostales trinitarios. En ellos es muy común escuchar la palabra maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Eso no es lo que significa eso. La palabra maranata, en el contexto que lo utiliza Pablo en Filipenses, significa es que el Señor está cerca, no que viene. Tan cerca que Pablo estaba metido en una cárcel, pegado a la pared, fijado a la pared, y Pablo dice: regocijaos, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Pablo era consciente que a pesar de las circunstancias, el Señor estaba presente. Que en cada circunstancia de su vida, por muy adversa que fuera, el Señor estaba presente. Y eso es lo que significa la palabra maranata. Entonces, parusía, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra presencia? Apocalipsis, ¿qué significa? Revelar o revelación. Y epifanía, ¿qué significa? Manifestación en gloria. Bien. Vimos algunos antecedentes bíblicos: el caso de Enoc, que fue trasladado, fue traspuesto; el caso de Elías; el caso del mismo Señor Jesucristo; el caso de Felipe; el caso de Pablo. Les decía que hay ciertas diferencias entre estos casos. Por ejemplo, el de Felipe fue trasladado de un lugar a otro aquí en la tierra. En cambio, Enoc, Elías y el Señor Jesucristo fueron trasladados de la tierra al cielo. En el caso de Pablo, es el único que fue y regresó. Pablo fue llevado, trasladado, pero Pablo fue y regresó. Bien,
También vimos que en el Antiguo Testamento hay algunos hechos que también se relacionan o son tipos de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Vemos cómo Noé fue librado del juicio del diluvio siendo metido junto con su familia ¿en qué? En un arca. Tenemos el caso de Lot, que fue tomado de la mano por ángeles y sacado de la ciudad de Sodoma. Tenemos el caso de los israelitas que después de la Pascua fueron llevados de Egipto a la tierra prometida. Y tenemos el caso de Rahab, que por cierto, Rahab que está dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Vemos cómo a causa de su fe fue librada cuando Josué tomó la ciudad de Jericó. Por cierto, hablando de Rahab, si usted va a la genealogía, al Evangelio de Mateo, y se ubica en el capítulo 1, va a conseguir la genealogía del Señor. Y en el capítulo 3 o 4 de Lucas va a conseguir otra genealogía. En la genealogía de Mateo, vean ustedes las personas que están allí. Está Judá, ¿de quién fue hijo? Sí, pero ¿quién fue su mamá? Lea, ¿verdad? Lea, bien. ¿Cómo llegó Lea a ser la esposa de Jacob? A través de un engaño. Si uno sigue un poquito más adelante, se consigue atrás, se consigue con Raquel, con Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Fue la esposa, la única esposa de Isaac. Pero ¿de quién era descendiente Rebeca? ¿A dónde la fue a buscar? ¿A dónde envió Abraham a Eleazar a buscar a Rebeca o esposa a la casa de su padre? Bien, si sigue, por ejemplo, hay un hombre que es, no sé si es Fares o es Ron, Fares, sí. ¿De quién era hijo Fares? De Tamar. ¿Quién era Tamar? Se los explico. Tamar se casó con un hijo de Judá. Murió. Le dieron el siguiente porque no tuvo hijos. Murió. El tercero se llamaba no se lo dieron. Como no se lo dieron, valiéndose de una artimaña, se acostó con su suegro. Y de allí, Tamar y ese hijo de Judá forman parte ¿de quién? De la genealogía del Señor Jesucristo. Si seguimos también nos vamos a conseguir, por ejemplo, con Ruth. ¿Qué era Ruth? Moabita. ¿Quién era Moab? Uno de los dos hijos de Lot con una de sus hijas que lo emborracharon. Y a veces nos escandalizamos, ¿verdad?, de ciertas cosas. Y a veces somos tan religiosos que nos escandalizamos de ciertas cosas. Sigamos y nos vamos a conseguir con Betsabé. ¿Quién era Betsabé? La esposa de Urías con la que adulteró. Y de ahí vino Salomón. Entonces ven todo lo que hay dentro de la genealogía del Señor. Y a veces somos tan religiosos que nos escandalizamos. En lo particular, a mí no me gustan, ni me considero una persona religiosa y no me gustan los religiosos, porque los religiosos tienen una cosa que es particular. Son como la señora de la canción de Ricardo Arjona. ¿Saben cuál es esa señora, verdad? La que le rompe la pelota a los niños. Esa misma. Bien, sigo. Leí algunos textos bíblicos que tienen que ver con el arrebatamiento. Primera los Tesalonicenses, Apocalipsis 3, 4, Juan, Primera de Juan, Hebreos y Tito. Les dije que esto del traslado de la iglesia tiene sus complicaciones. ¿Por qué tiene sus complicaciones? Porque no todos creemos lo mismo. Hay quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Hay quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación. Y hay quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación. E incluso hay quienes creen en el arrebatamiento parcial, que solamente los que estén bien se van a ir. Bien. Nosotros que somos dispensacionalistas, yo me considero dispensacionalista y que somos pretribulacionistas, que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, también tenemos un pequeño problema.
Y es que entre los dispensacionalistas hay algunos que son hiperdispensacionalistas, que pareciera que les gusta mucho como la televisión, las redes sociales, y le han causado demasiado daño a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque pretenden ver en las profecías que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia y que tienen que ver con la gran tribulación, ver cosas, o sea, pretenden traer esos textos bíblicos y aplicarlos a nuestro tiempo. Entonces ven por todos lados, ven F-16, ven bombas atómicas por todos lados, ¿verdad? Y eso, en vez de beneficiar la posición del traslado de la iglesia antes de la gran tribulación, lo que lo ha es dañado. Por eso algunos se burlan de nosotros y dicen que nos gusta mucho la televisión a quienes creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Bien, les hablaba acerca de el texto como tal. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Les decía que cuando la palabra del Señor dice allí que el Señor Jesucristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no significa que va a sonar una trompeta, sino que la voz del Señor Jesucristo es como la voz de una trompeta. ¿En qué me baso? En Apocalipsis 1, 10 al 13. Les dije que el Señor Jesucristo descenderá. ¿De dónde descenderá? O sea, bajará, pasará de un lugar a otro. En este caso sería de un lugar alto a un lugar más bajo o a uno bajo. Bajará del tercer cielo al primer cielo o al cielo de las nubes en ese día. Segundo, les dije que ese cielo es el tercer cielo del cual habla el apóstol Pablo en segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Pablo lo llama tercer cielo, pero también lo llama paraíso. El mismo Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bien, entonces tenemos el Señor Jesucristo con voz de mando descenderá. ¿De dónde? Del cielo. ¿Y qué acontecerá? ¿Qué sucederá? Entonces pasarán dos cosas. Uno, los muertos en Cristo. O sea, vamos a ponerlo en su significado correcto. Los cristianos muertos. Los cristianos muertos. ¿Quiénes son los cristianos muertos? Yo les hacía una pregunta. Si hablamos de cristianos muertos, ¿a quién podríamos considerar el primero? El primer cristiano que murió, ¿quién fue? ¿Y qué pasó con el de la cruz? El ladrón en la cruz. ¿Fue el primero? O quizás ese no fue el primero, sino el último de la otra dispensación. Y que Esteban es el primero de una nueva era o de una nueva dispensación, en este caso la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Bien, entonces en ese día, cuando el Señor Jesucristo venga hasta las nubes y con voz de mando, ¿no?, ordene, con autoridad, con mando, ordene, los muertos en Cristo, o sea, los cristianos van a resucitar. Los cristianos van a resucitar. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es los vivos. Dice, los vivos en Cristo. ¿Quiénes son los vivos de Cristo? Los cristianos vivos. Los cristianos vivos. Aquí quiero hacer la siguiente salvedad, ¿no? Cuando yo digo cristianos, yo estoy claro. Bueno, para mí, por ejemplo, los Jesusolos, los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos, para mí no son cristianos. Para mí no son cristianos. Porque el ser cristiano implica una cosa: nacer de nuevo. Si cualquier persona, mire, cualquier persona que no haya pasado, que no haya vivido la experiencia del nuevo nacimiento, no es cristiano. Por mucho que se parezca. Podrá pillar como pajarito, podrá volar como pajarito, podrá cantar como pajarito, pero no es pajarito. Porque para ser pajarito, en este caso para ser cristiano, hay que nacer de nuevo. Porque pongámonos en la perspectiva correcta. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? ¿Nicodemo era un hombre de fe? Por supuesto que sí. ¿Nicodemo conocía la palabra de Dios? Por supuesto que sí.
¿Nicodemo era idólatra? No, era monoteísta. Pregunto, ¿Nicodemo era salvo? No. Si Nicodemo hubiese sido una persona salvo, el Señor Jesucristo no le hubiera dicho: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y le dijo: ¿cómo? Tienes que levantar tu mirada y ponerla en el que va a ser levantado en la cruz. ¿Cómo? Y le dijo, igualito que hicieron los israelitas cuando fueron mordidos por la serpiente, y Dios le ordenó a Moisés que construyera una serpiente de bronce. Todo el que levantó su mirada y la puso en la serpiente de bronce, todo aquel que fue mordido, fue sanado. De ahí que todos aquellos que hemos sido mordidos por el pecado, le hemos creído a Dios y hemos creído en Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, levantamos nuestra mirada y la pusimos en la cruz, somos salvos. Esos son los cristianos. Aquellos que ya partieron con el Señor, el hermano Benjamín, el hermano Julio, Guillermo, el hermano Nelson, mamá, la hermana Bayona, la hermana Ana Toro, la hermana Nemesia. Ajá. Que son de nosotros que ya partieron con el Señor. Cuando ese día, ellos van a resucitar. Si es hoy y estamos todavía acá, nosotros somos privilegiados. ¿En qué sentido? En que no vamos a morir. Somos el único grupo de seres humanos en la historia de la humanidad que no va a morir. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán, los vivos serán transformados. Aquí en el texto base que estoy utilizando, que es Tesalonicenses, no lo dice. ¿Dónde lo dice? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice Pablo: os digo un misterio, he aquí os digo un misterio, no todos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. Entonces ese día acontecerán o sucederán dos cosas. ¿Qué sucederá? Los muertos en Cristo, o sea, los cristianos muertos, resucitarán. Los vivos en Cristo, o sea, los cristianos vivos, serán transformados. Y juntos serán arrebatados, trasladados, raptados, movidos de un lugar a otro. En este caso sería ¿de dónde? De aquí de la tierra a la presencia del Señor. Dice en las nubes, era ya por ahí estoy llegando a donde finalicé la vez anterior. En las nubes. Cuando hablamos de las nubes, le mencionaba dos textos, ¿verdad? Uno se encuentra en Marcos, en el capítulo 14, versículos 61 y 62, donde dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, que fue lo que vio Esteban, ¿verdad? Y veréis al Hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo. Bien, eso se encuentra en Daniel, en el capítulo 7, para poder entender esto un poquito y para poder entender la reacción que llevó al sumo sacerdote a reaccionar en la manera tan violenta como reaccionó, incluso hasta de romperse la ropa. Dice 7:13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes, o en las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo allá? Vuelvo y repito, dice: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿Ven ustedes por qué el sumo sacerdote reaccionó así? Porque en la mente del sumo sacerdote, él entendía que este versículo se refería ¿a quién? Al Mesías.
Y él sabía que el Mesías, y por eso pone al Señor Jesucristo bajo juramento. Por eso es que le dice: te conjuro o te pongo bajo juramento. ¿En verdad eres tú el Mesías? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Sí, yo soy. Y además de que le dijo yo soy, le citó la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de aquel hombre? En vez de creer, como hizo Nicodemo, lo que hizo fue porque eso produce el evangelio, hermano. No creamos que el evangelio no siempre produce el mismo resultado en las personas. Algunos, cuando escuchan el evangelio, ¿cómo se dice? Chirrean los dientes y quisieran arrancarnos la cabeza, como hicieron con Esteban. Entonces, en las nubes, ¿qué se refiere en las nubes? Si lo vemos de la manera más sencilla, es que el Señor Jesucristo bajará desde la presencia de Dios, bajará su presencia hasta las nubes. Hasta las nubes. Pero allí también dice en el aire. Y aquí yo tengo una pregunta que hacerles. Porque allí dice, luego nosotros, versículo 17 del capítulo 4 de Primera de los Tesalonicenses: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note que aquí no dice para que el Señor nos reciba. No, aquí no dice eso. Aquí no dice que el Señor Jesucristo va a venir hasta el aire y nos va a recibir. Dice es al revés. Si esta traducción es correcta, voy a leer la nueva versión internacional. Dice: luego los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, a la voz del Señor, cuando el Señor dé la orden, los cristianos muertos resucitarán, los cristianos vivos serán transformados y juntos subiremos hasta las nubes. Dice Pablo aquí: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, allá en el cielo que es al cual nosotros tenemos acceso. ¿Cuál es el cielo al cual tenemos acceso? El de las nubes, el primer cielo. El segundo cielo es el de las estrellas, que por cierto, el cielo de las estrellas no es como algunos piensan. Algunos piensan que el cielo, el universo es brillante. No, el universo es oscuro. Oscuro. El universo, a pesar de la cantidad de estrellas que hay, el universo es oscuro. Bien, y estaremos siempre con el Señor. Siempre. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Gracias a una cosa. En Romanos, en el capítulo 8, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, estoy en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Propósito. Dios tiene un propósito, o Dios tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Ahí lo dice. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, o sea, en la eternidad pasada, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios se propuso un propósito allá antes de la creación del mundo, y es unir la eternidad pasada con la eternidad futura en nosotros, en Cristo. ¿Cómo? Eligiéndonos, predestinándonos, adoptándonos. Se da el proceso completo. No significa esto que allá antes de la fundación del mundo Dios escogió a algunos de nosotros para que fuéramos salvos y Dios escogió a otros para que no fueran salvos. Así no entiendo yo la predestinación. Es más, para mí la predestinación no es un fin.
no un medio. Es un propósito final. Fuimos predestinados para ser semejantes a Cristo, pero para que la predestinación se dé es necesario que se dé primero la elección. Entonces fuimos elegidos en Cristo, elegidos en Cristo. Ah, que Dios sabía, por supuesto, porque Dios es omnisciente. Dios tiene un atributo que se llama presciencia. Presciencia. Dios sabe las cosas antes de que acontezcan. Él sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. Una cosa sí es bien cierta: la predestinación en la Biblia nunca se utiliza con respecto a los no creyentes. Nunca. Siempre con respecto a los creyentes. Entonces fuimos elegidos, escogidos, conocidos por Dios antes de la fundación del mundo. En Cristo Dios sabía que nosotros íbamos a creer. ¿Por qué? Porque Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Bien. Entonces, siempre con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo venga, se cumplirá el eterno propósito de Dios. ¿Cuál? Hay quienes dicen que todo el plan de Dios tuvo un solo propósito. Sí, incluyendo Israel, incluyendo la iglesia, incluyendo todo lo que ha sucedido en el transcurso de la historia del hombre. El propósito de Dios era uno solo: una esposa para su hijo. Escoger una esposa para su hijo. ¿Quién es la esposa de su hijo? La iglesia. Bien. Entonces estaremos siempre por la eternidad con el Señor. Bien, vino el Señor Jesucristo. Los muertos resucitaron, los vivos fueron transformados y todos fuimos arrebatados. ¿Qué viene? Aquí pregunto. ¿Qué viene después? Bien. 1. ¿Qué más? La gran tribulación. Ajá. ¿Qué más? El milenio. ¿Qué más? La boda del Cordero. ¿Qué más? El juicio del gran trono blanco. Nuevos cielos, tierra nueva. ¿Verdad que sí? La eternidad. Pero ven ustedes, el arrebatamiento de la iglesia es un dispositivo que una vez que ocurra va a disparar una serie de acontecimientos. En el cielo, en la tierra y en el cielo y en la tierra. ¿Allá qué? ¿Qué aquí? Allá el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Un día usted y yo nos vamos a presentar delante del Señor para ser juzgados. Sí. Pero para ser juzgados ¿con respecto a qué? ¿Y para qué? Porque resulta que el juicio nuestro ya se realizó. ¿Dónde se realizó? El que tiene que ver con el pecado. Pero Dios colocó en cada uno de nosotros dones. Cada uno de nosotros somos administradores de Dios. Un día vamos a tener que presentarnos delante del Señor para rendir cuenta de lo que Él puso en nuestras manos. Es un juicio para recompensa, no es un juicio para determinar quién pasará la eternidad en el cielo o fuera del cielo, sino es un juicio para donde Dios va a tratar la fidelidad, no lo que cada quien hizo, no, sino la fidelidad con que cada quien hizo lo que hizo. Porque podemos haber hecho muchas cosas para el Señor, pero las hemos hecho en nuestro propio esfuerzo. Eso es, como dice la palabra del Señor, madera, heno, hojarasca. Entonces, somos arrebatados. ¿Qué va a pasar allá? El tribunal de Cristo. ¿Qué más? Las bodas del Cordero. Entonces, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Es más, hay quienes piensan dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, que el tribunal de Cristo se realiza en la misma medida en que cada quien va muriendo. Morimos porque en ese aspecto la Biblia no es clara, o no es que no sea clara, la Biblia es clara, solo que Dios no siempre reveló todo lo que nosotros quizás quisiéramos saber.
Hay cosas que Dios no las reveló, las ocultó. ¿Por qué? No sé, hermanos. Están reveladas las que, como dijo el apóstol Juan, para que supiéramos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, allá en los cielos. Acá en la tierra, la gran tribulación. La semana 70 de Daniel. El anticristo, el falso profeta, el dragón, Israel dentro de la gran tribulación, la restauración de Israel, el juicio de las naciones. Estará ocurriendo aquí la venida, quizás lo más importante, me olvidé de lo más importante, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La venida física aquí a la tierra, en el mismo sitio donde subió, allí mismo, como dice Zacarías, capítulo 12, capítulo 13, allí mismo pondrá sus pies y una vez que ponga sus pies allí, la tierra se abrirá y formará un gran valle de oriente con una pared inmensa hacia el norte y una pared inmensa hacia el sur, del oriente hacia el occidente. Hay quienes dicen que es allí. Es en ese sitio, en ese valle donde el Señor Jesucristo va a meter a los israelitas para juzgarlos. Será allí donde ellos lo reconocerán a Él como su Mesías. Y entonces Él cumplirá la promesa que le hizo a David. Aquí viene lo que la hermana Rosa dijo. ¿Cuándo es? Aquí está el detalle. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Voy a buscar unos textos. Vamos a leer Juan 14. Juan 14 dice, versículos 1 al 3 dice. Versículo 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien. Primero los Corintios 1:7. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20 al 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este tiene que ser el mismo hecho, el mismo acontecimiento que menciona Pablo allá en Tesalonicenses. Porque aquí habla de ¿qué? De transformación, redención, adopción. Bien. Primero a los Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿Qué es ira venidera allí? Podemos entender que la ira venidera es el infierno, pero también podemos entender la ira venidera como la gran tribulación. Como la gran tribulación. Bien. Capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Sin avisar. Entonces no hay señales.
No hay señales. No esperemos señales, sencillamente estemos preparados porque en cualquier momento viene el Señor. No esperemos señales. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y aquí viene el versículo, uno de los versículos clave. Dice el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No creo que el propósito de Dios sea para purificar a su iglesia que tenga que pasar por la gran tribulación. Porque resulta que la iglesia es pura en su naturaleza porque Cristo la hizo pura al derramar su sangre en la cruz. Su sangre en la cruz. Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahí tenemos el propósito de la gran tribulación, probar a los que moran sobre la tierra. Probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hermano, una de las características del arrebatamiento, del traslado, del rapto de la iglesia es que es inminente. No sabemos cuándo va a acontecer, cuándo va a suceder. Y la evidencia de ello es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivió a la luz de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Por su iglesia. Ellos no estaban esperando al anticristo. Ellos esperaban al Señor Jesucristo por la iglesia. Bien, eso responde, ¿cuándo es? Ahora, ¿dónde? ¿Dónde será el arrebatamiento? Hoy en día se habla de globalismo, pues el arrebatamiento de la iglesia es global. Donde haya un cristiano, habrán cristianos durmiendo, habrán cristianos despiertos, ¿verdad? Una parte del mundo estará oscura, la otra parte estará de día, clara. Será como el diluvio, global. ¿Sí? De diferentes tribus, pueblos, lenguas, nación. ¿Dónde? Será global, universal, de día, de noche. Hay un texto que es muy utilizado, mal utilizado, por cierto, que dice que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto tiene un poco de verdad, solo que el hecho como tal no pertenece al arrebatamiento de la iglesia, sino que pertenece al período de la gran tribulación. Uno será tomado para juicio, el otro será dejado para que forme parte del milenio. Porque resulta que al final de la gran tribulación el Señor Jesucristo va a juzgar a Israel para restaurarla, para poder cumplir la promesa que Él le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Pero también va a haber un juicio de naciones. Eso está descrito en Mateo, capítulo 24, capítulo 25. En Mateo habla de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que incluso hasta un canto sacaron por allí que dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. No, hermano, esas 10 vírgenes representan a Israel. El Israel que será juzgado dentro de la gran tribulación. El Israel que será restaurado. El Israel al cual Dios le cumplirá la promesa que hizo a David. Pero también hay juicio de naciones, porque en el milenio habrá naciones. El Señor Jesucristo vendrá y establecerá un gobierno desde Jerusalén. La sede será Jerusalén. Y habrá naciones. Es más, ¿saben ustedes qué es el milenio? El milenio no es otra cosa que la fiesta de bodas del Cordero. Toda boda tiene su fiesta. Toda boda tiene su cena. Toda boda tiene su celebración. ¿Dónde vamos a celebrar? En el milenio. En el milenio, acá en
la tierra. Entonces, ¿dónde será? Global, global. Bien, ¿quiénes participarán? Hermanos, ¿quiénes participarán? Pregunto, ¿quiénes participarán del arrebatamiento? ¿Quiénes participarán del rapto, del traslado? Ya lo hemos dicho. Los que están en Cristo, estén muertos o estén vivos. Los que están, ese es el factor común en Cristo. ¿Quiénes participarán? Los muertos y los vivos en Cristo. ¿Cuál es el factor común de los arrebatados? Su fe en Jesucristo. Su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el factor común de los que se quedan? Podríamos decir la no fe en Cristo, su incredulidad. Porque allí mismo está la explicación. Lo voy a leer. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí apostasía es pérdida de la fe, podría ser, como también podría ser una manifestación militar. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice aquí? Que el Señor Jesucristo no viene hasta tanto no haga su aparición en el mundo el anticristo, ¿verdad? Bien, no hay problema. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. También lo entendemos. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es en la mitad de la gran tribulación. Eso es lo que llama la Biblia la abominación desoladora. Bien. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién? La manifestación del anticristo, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál misterio de la iniquidad? El que Juan menciona en su epístola. Juan lo llama anticristo. ¿Qué es anticristo? El anticristo se puede manifestar de dos formas. Anticristo es el que se opone a Cristo, pero también es el que imita a Cristo. Anticristo no solamente es el que se opone, sino también el que imita. Ajá. Sí, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Para mí esta es la clave de todo esto. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el versículo 7 para mí es la clave de todo esto. ¿Cuándo se manifestará el anticristo? Hay algo que lo detiene, pero ese algo va a ser quitado. Podemos entenderlo de dos formas. O es el Espíritu Santo, que yo dificulto que sea así porque el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. O es el instrumento utilizado por el Espíritu Santo para hacer la obra que hace en la actualidad en la tierra, la iglesia. No, la iglesia, el instrumento que Él utiliza. Entonces, ahora sí entendimos, ¿verdad? Ahora sí entendimos. Cuando sea quitada la iglesia, ¿se manifestará quién? El anticristo. Es lo que le decía al principio. Por eso al principio les explicaba tres palabras: la palabra parusía, la palabra apocalipsis y la palabra epifanía. Y les decía que algunas veces la palabra se refiere a la venida antes de la gran tribulación y otras veces se refiere a la venida después de la gran tribulación, y que para poder entenderlo tenemos que ir al contexto. Entonces ya sabemos les decía, ¿no? ¿Cuál es el factor común de los que se quedan? Ya dijimos, la incredulidad. Aquí viene una pregunta buena, porque aquí, con esto finalizo, hermano, ya que me estoy pasando en el tiempo, pero quiero responderles esto. Quiero hacerles esta pregunta: ¿qué pasará con los niños? Por eso quería finalizar aquí un momentico. Hay algo que yo quiero explicarles, ¿no? Porque hay una doctrina, la doctrina de los ángeles, que todavía muchos de nosotros somos muy católicos a la hora de entenderla, y todavía creemos que tenemos un ángel de la guarda, e incluso algunos creen que cada uno de nosotros
cuando nacimos, Dios no, en este caso sería Satanás, nos asignó a cada uno de nosotros un demonio. No, hermanos. Miren, yo quiero leerle dos textos. Uno está en Mateo, capítulo 18. Y finalizo aquí, hermano, porque estoy pasado en el versículo 10. Usted dirá, ay, ¿eso qué significa? Dice, Mateo 18:10. Carlos, busca la versión para ver cómo dice allí, la versión textual. Tenla allí un momentico. Aquí dice así, la Reina Valera 1960 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Con Israel. Pero quiero explicarles ese esto. Ahora quiero que ubiquemos otro texto. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Hechos 12:15. Y es en lo que yo me baso. ¿Por qué quiero leerlo estos textos? Por lo siguiente. Hechos 12:15 dice, y ellos le dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. ¿Y quién era? Si quiere vamos al contexto. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. O sea, lo dejó parado en la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Eso fue cuando Pedro fue hecho preso. Y ellos le dijeron, estás loca, Pedro está preso. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, porque a veces la palabra ángel no solamente se utiliza en la Biblia con respecto a seres espirituales creados por Dios, sino también con respecto a nosotros los seres humanos. Por eso en el libro de Apocalipsis, en las cartas, dice, escribe al ángel, o sea, al mensajero. Pareciera que la forma era, Juan estaba en la isla de Patmos, donde fue desterrado, que eran enviados, las iglesias enviaban mensajeros a donde estaba Juan, y Juan les respondía. Y ahora el Señor Jesucristo instruye a Juan y le dice, bueno, escribe al ángel, al representante, al de la iglesia, en tal parte. O sea, que ese ángel era una persona. Aquí el ángel era Pedro. Y allá en Mateo, donde leí, la palabra no debería decir ángel, debería decir espíritu. De allí que, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, los niños serán llevados a la presencia del Señor. Los niños, vuelvo y repito, los niños que no tienen responsabilidad moral. Y eso incluye los niños que están en los vientres. Los niños que están en los vientres. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados? Los muertos y los vivos en Cristo. Que el Señor fortalezca nuestro hombre interior para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y podamos comprender la profundidad del amor del Señor. Gracias, hermano, por escucharme.